Presentación del libro La religión y la razón pública, Iván Garzón Vallejo, a cargo de Enver Torregrosa de la Universidad del Rosario y José Rodríguez Iturbe de la Universidad de La Sabana. Enver Torregrosa es doctor en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Filosofía de la misma universidad y filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Desde 2011 es director del Centro de Estudios Políticos e Internacionales CEP de la Universidad del Rosario en Bogotá y profesor de carrera e investigador de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la misma universidad desde 2006. Es autor de una Introducción a Derrida, Universidad Libre 2004, y de La nave que somos, hacia una filosofía del sentido del hombre, Universidad Javeriana 2014. Además de editor de varios volúmenes publicados por la editorial de la Universidad del Rosario y autor de numerosos artículos en revistas especializadas. Actualmente adelanta un proyecto de investigación sobre el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila y otros titulado Emociones políticas, aproximaciones hermenéuticas a la experiencia y elaboración del dolor, la indignación, el resentimiento, la culpa y el perdón, en la línea de investigación Historia, Cultura y Filosofía Política, del Centro de Estudios Políticos e Internacionales CEP. José Rodríguez Iturbe es abogado de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Derecho y Derecho Canónico por la Universidad de Navarra. Ha combinado una extensa actividad política con la vida académica. Fue diputado por el Estado de Zulia durante 6 periodos consecutivos en el Congreso de la República de Venezuela e igualmente se desempeñó como profesor en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Monte Ávila de Caracas. En esta última universidad también fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En la actualidad es profesor titular de Historia de las Ideas y el Pensamiento Político en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana. Es autor de diversos libros y artículos, entre los cuales se encuentran Maquiavelo y el Maquiavelismo, 2011, y Tú sigues, Orden y Desorden, 2012. En las revoluciones de la modernidad, con singular fuerza en la Revolución Francesa, se intentó reducir la creencia a la clausura de lo individual y subjetivo, considerándose que la democracia exigía, para ser tal, la extirpación de toda fe religiosa en una dimensión pública. La razón sacralizada de manera sui generis, el culto al Ser Supremo, la diosa razón de la pseudoliturgia jacobina, puso en evidencia, con respaldo del poder político, los parámetros de la fe oficial sustitutiva de la relación del hombre con Dios. El hombre es para el hombre el Ser Supremo, lo diría Feuerbach, lo diría Marx, y por eso la primera de las alienaciones marxistas era justamente la alienación religiosa. Si el hombre es para el hombre el Ser Supremo, cualquier creencia en un Ser Supremo superior al hombre es la suprema alienación. Por eso la religión no podía ser vista como otra cosa que el opio del pueblo. Por eso la crítica de la religión era condición de toda crítica. A lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, el mundo liberal, o mejor dicho, una parte determinante del mundo liberal, consideró como adversaria de su concepción del mundo y de la vida, su Weltanschauung, a la religión. Así, en el orden práctico, la creencia en Dios, si superaba los límites de un vago deísmo, era vista como adversaria de la libertad y su incidencia en la razón pública resultaba incompatible con el progreso democrático, estimado como etapa superior del desarrollo de la humanidad. Fue un liberalismo muchas veces poco liberal, que tuvo o ha tenido hasta los inicios de este siglo XXI proyecciones disímiles, a veces profundamente intolerantes, como por ejemplo los que se pusieron de manifiesto con abierto fanatismo excluyente en las posturas de Richard Rorty. En otros casos se ha tratado de un liberalismo que decía ser sinceramente liberal, aunque no logre, a mi entender, una cabal comprensión del hecho religioso. Allí me parece distinguir lo específico de las posturas abiertas al diálogo, relevantes en los casos de John Rawls y de Jürgen Habermas. El jacobinismo y el que aspira a ser realmente liberal son las dos vertientes de un liberalismo que no resultaría lícito confundir. De Rousseau a Robespierre puede trazarse la ruta del jacobinismo. El jacobinismo, que se llamara liberal, ha sido y es
la más barroca y profunda deformación del liberalismo. El jacobinismo no contiene el respeto a la libertad de conciencia ni en consecuencia posturas de auténtica tolerancia. El jacobinismo arropa con sus fobias el fundamentalismo secularista que ha tratado muchas veces a través de autocracias que hacer al pueblo a la medida de su fideísmo ideológico. Deforma la revolución con la retórica. Es una tiranía, admitirán, pero sin tirano. La libertad que promete evade el sentido habitual del término y para él la libertad será la libertad rousseauiana, que es anarquía en cuanto rechaza toda autoridad personal. Así la obediencia ciudadana será la adhesión voluntaria o impuesta a algo impersonal, que además será, como llama maestra de la democracia jacobina, la volonté general. La ortodoxia social de los jacobinos reclama la imposición forzosa. La voluntad general, saben mis alumnos, es indivisible, infalible, inapelable. Para los jacobinos la salud pública es la ficción rectora de la democracia. Su justicia y su libertad es solo la de ellos, la de los buenos republicanos y los buenos patriotas. Y la razón pública solo debe entenderse en función de destrucción de sus enemigos, que no son solo sus adversarios, sino que al no ser jacobinos deben ser calificados de reaccionarios enemigos del pueblo. Así, según ellos, no puede haber justicia para los enemigos de la justicia, ni libertad para los que no tienen, para los que tienen mente de esclavos, para decir los no jacobinos. Así resultó esa postura, en síntesis, la acabada expresión del pensamiento único. Como escribió Karl Jaspers, en La situación espiritual de nuestro tiempo, un libro publicado cuando comenzaba su gobierno nacionalsocialismo alemán, la Revolución Francesa tomó el inesperado decurso de obtener exactamente lo contrario de lo que pretendía alcanzar en sus orígenes. Y añadió explicitando, la voluntad de alcanzar la libertad humana se transformó en el terror que destruyó toda libertad. Cito a Jaspers, por no citar a Tocqueville, que estoy trabajando en estos días, o a Frédéric Leflé, o a Augustin Cochin, el brillante exponente de l'École des Chartres, sobre todo este último prácticamente silenciado por un sectarismo ideológico, hasta que autores, más allá de toda sospecha, como François Furet o como François Xavier Garrard, otorgaron un justo reconocimiento. Una laicidad radical pretendió en Francia, a fines del 19 y comienzos del 20, un inmanentismo republicano en el cual la sociedad debía reflejarse, representarse y enseñarse a sí misma. Tengo la impresión de que fue ese el modelo que más imitó en América Latina. La laïcité francesa buscó la sustitución de la enseñanza religiosa por algo que todavía en mi generación se llamaba educación moral y cívica. No sé cómo está ahorita el plan de estudios del bachillerato. Se unieron en tal empeño el anticatolicismo de jacobinos y carbonarios, como Edgar Quinet, Jules Ferry o Paul Bert, y el protestantismo ultraliberal de personas como Ferdinand Buisson. Para los padres del concepto oficial de la laïcité francesa, esta no era otra cosa que la universalidad del cuerpo político. Para ellos, la república no era un régimen más, era una nueva era. Por eso contrapusieron laicidad republicana y enseñanza religiosa. Tal antagonismo fue el que Benedicto XVI, Ratzinger, intentó superar cuando en 2008, en el Collège de Verdun, propuso a los intelectuales de Francia la laicidad positiva. Una laicidad que superara tanto el jacobinismo como el clericalismo. El laicismo jacobino proponía interiorizar la república como supuesto paso para la liberación del hombre. La laicidad positiva, propuesta por Ratzinger, suponía no mezclar los campos de la política y la religión, las mezclas son explosivas, pero reconocer y dejar abierta la relación del hombre con Dios, sin fanáticas ignorancias o negaciones. La laicidad positiva reconoce pro bono suo y pro bono pacis, sin recurrir a confesionalismos ni a clericalismos, la licitud de la religión en la razón pública.
Benedicto XVI terminó su discurso en el Colegio de Notre Dame diciendo lo siguiente: una cultura meramente positivista que circunscribiera al campo subjetivo como no científica la pregunta sobre Dios sería la capitulación de la razón, la renuncia a sus posibilidades más elevadas y consiguientemente una ruina del humanismo cuyas consecuencias no podrían ser más graves. La que es la base de la cultura de Europa, la búsqueda de Dios y la disponibilidad para escucharle, sigue siendo hoy el fundamento de toda verdadera cultura. Hasta ahí Ratzinger. No es sin duda la óptica que excluye todo esto, como va a ser Rorty, de quien hablará el ilustre colega que me sucederá en la palabra, la que va a dar luz acerca del papel de la religión en la razón pública, porque esa óptica no reconoce la realidad de la persona en su existencia comunitaria, sino que se remite siempre a ficciones con mayúscula. El pueblo con P mayúscula, voluntad general con P mayúscula también, a las cuales pretende uncir existencialmente la dinámica democrática. Es diferente sobre el tema la postura de Ratzinger y la de Habermas, como me parece que ha quedado claro en las ponencias que hemos escuchado en la tarde de hoy. Tanto Habermas como Rawls dedica Iván Garzón meritorias páginas en el libro que hoy se presenta, La religión y la razón pública. En el libro que hoy se presenta se confiere más relevancia a las manifestaciones teóricas contemporáneas que a la presentación histórica de las mismas, aunque estas últimas, por supuesto, sean tomadas en cuenta y mencionadas adecuadamente. Es lógico que ello sea así, por el necesario acotamiento del tema que todo empeño de investigación supone. Junto a John Rawls o Jürgen Habermas, el lector encontrará en las páginas de Iván Garzón referencias a Immanuel Kant, a Thomas Hobbes o a Jean-Jacques Rousseau. Los fundadores de la llamada teoría crítica y la Escuela de Frankfurt, la llamada primera generación de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, intentaron una síntesis de los postulados de Hegel, Marx y Freud. Adoptaron una postura de izquierda socialista, procurando sin embargo distanciarse del llamado socialismo real, entendiendo por tal el que entonces existía en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, a la cual pertenece Habermas y a su figura quizás más destacada, a esa segunda generación estuvo vinculado un personaje muy interesante y atrayente y de figuración muy compleja, Walter Benjamin. De ese, diríamos, arranque inicial de la Escuela de Frankfurt, Habermas y compañía, diríamos, del compromiso ideológico inicial, o un intento de marxismo deslastrado del escolasticismo soviético, viran hacia una comprensión liberal de la democracia occidental. Los integrantes de la Escuela de Frankfurt compartieron con el positivismo jurídico el dogma del fin de la metafísica. Esto también se ha hablado ya. Para ellos, si el camino de la metafísica estaba vedado a la razón, para la armónica convivencia solo quedaba el estado del common sense, el sentido común, la opinión común de los ciudadanos. Esa común opinión vendría a reflejarse en el consenso democrático que recoge las diversas convicciones que pueden darse en el pluralismo de las sociedades abiertas. Como no hay verdad en cuanto trascendental de un ser que resulte incognoscible, el consenso democrático no resulta de la verdad, que no se busca, sino que se pone de relieve, como puede verse en la descripción del fenómeno político de la llamada Open Society, en la valoración social y política de los ordenamientos comunes. Nada más. Así, desde tal óptica será el criterio de la mayoría aquel que teóricamente determinará lo que debe entenderse por verdadero, que debe regir las decisiones del poder, signadas por la relatividad. Dependerá en cada caso de muchos factores tan variados como la complejidad de las sociedades de las cuales se trata. La postura de Habermas, estudiada por Garzón Vallejo y que ha sido hoy recordada con ocasión del aniversario del diálogo de Múnich, podría hoy ser considerada como auténticamente liberal, pero no jacobina. No me parece que Habermas respalde acríticamente la teoría del consenso como evasiva tangencial del reconocimiento de la persona. Si la teoría del consenso se entiende como la única fuente del derecho y no la verdad del ser humano, estamos ante una anarquía espiritual que hunde sus raíces remotas en la concepción rusoniana de la libertad. La persona humana, cuya conducta cargada de sentido y finalidad, eso es la praxis, dotada de dimensión de alteridad,
es la que debe ser entendida y proyectada normativamente. Solo queda entonces la consideración del derecho como realidad normativa que expresa la voluntad de consenso democrático, prescindiendo de la crítica consideración de su racionalidad. Aquella noción de la ley clásica, también hasta las náuseas se lo he dicho a mis alumnos, la ley como ordinatio rationis de Cicerón, a Tomás de Aquino, pasando por Agustín de Hipona. Y si el derecho sobre todo voluntad, y voluntad del que manda, con posibilidad de imponer coercitivamente el supuesto consenso, ¿cómo criticar el Führerprinzip? La voluntad del Führer como fuente radical del derecho, que como quedó en evidencia en los regímenes del siglo XX, como los de Hitler y Stalin, supuso y supone la máxima inhumanidad. Eso me parece forma parte de la argumentación de Ratzinger en el histórico diálogo de la Academia de Múnich que hoy se ha recordado. La pretendida racionalidad del consenso democrático, entendido desde una perspectiva que ignora el ser personal, por su alergia a la metafísica, también de eso se habló en las exposiciones precedentes, termina por eliminar la affectio societatis como elemento vinculante en razón de su finalidad de la ordenada comunidad humana. Y paradójicamente, exaltando a niveles anárquicos la libertad, termina por extinguirla, liberando al poder político de toda sujeción y respeto a valores y principios absolutos. Se deja sin bozal y sin brida al insaciable minotauro que extenderá su derecho, entre comillas, hasta donde alcance sus fuerzas, aplastando bajo sus pezuñas hasta los más débiles atisbos de la humana dignidad. Porque el poder político en la sociedad humana no es una abstracción, es un arma poderosa en manos de quien detenta el imperium, aunque carezca de autoritas, o ésta resulte, por las mismas ejecutorias de quien manda, evaporada. El poder no sometido al derecho, o contrario a él, resulta tiranía. No es entonces más que una forma bastarda de violencia, aplicada para la efectiva anulación de la libertad en el orden comunitario. Y por eso, la crítica del poder es condición de toda crítica. El derecho no es un privilegio de quienes tienen la potestad legislativa o el mandarinismo de los altos jueces, sino una facultad que obliga a estos, a legisladores y magistrados, a reconocer en toda su plenitud la condición humana y a dictar y a aplicar las leyes, no según su real gana o arbitrio o capricho, sino según la recta ratio que conoce, reconoce y proclama el orden moral, sin el cual la institucionalidad política resulta un castillo en el aire. Toda esta temática está presente en el libro de Iván Garzón Vallejo. Como destaca acertadamente el autor, los argumentos religiosos y las creencias filosóficas no están excluidas en nombre de la razón pública del campo de la plural deliberación democrática. El jacobinismo consideró, o considera, no sin prepotencia intelectual, que el creyente en cuanto tal está incapacitado para un diálogo racional democrático. Ello equivale a considerarlo a priori prácticamente alguien que está incapacitado para la convivencia civil y democrática. La verdad histórica ha demostrado la falacia de tales dogmatismos del fanatismo secularista. Resulta sin duda un fundamentalismo que, como todos los de su especie, vician de intolerancia la convivencia civil y contaminan con el morbo de la desconfianza, cuando no del odio, el pluralismo respetuoso de las personas, que resulta un requisito sine qua non de toda democracia verdadera. En el excelente prólogo al libro que se presenta, Luis María Bandieri, y con esta cita termino, escribió: el fundamentalismo está a la vuelta de la esquina y se dispara en cualquier cabeza, no solamente en las que se recubren con turbante. Hay también fundamentalismos laicos y progresistas, con sus correspondientes talibanes y su pretensión de unanimismo, o cuando menos, bajo la forma restrictiva y negativa respecto a ciertas actitudes religiosas o morales, al modo de la intolerancia razonable que profesaba Voltaire en su tratado sobre la tolerancia. En tal programa, dice Bandieri, la serena obra de Garzón Vallejo resulta muy oportuna. Así es. Pienso que todos quienes hemos leído el libro hacemos nuestras las palabras de Bandieri y felicitamos a Iván Garzón por este esfuerzo con el cual, desde la academia,
se responde a inquietudes y se abren horizontes. Muchas gracias por esa presentación magnífica. Yo creo que lo que me queda a mí por decir va a ser en realidad poco en comparación con todo lo que ha dicho el profesor Rodríguez. Quiero, para comenzar, darle las gracias a la Universidad de la Sabana y, por supuesto, al profesor Iván Garzón, la cordialísima invitación a venir aquí a compartir con ustedes mi lectura, mi experiencia de lectura de su libro, que sin duda es para mí un aporte sustancial a este tipo de debates en Colombia, donde de verdad aún hace falta, puede hacerlo de manera positiva, no en un tono, digamos, de crítica negativa, a cual estamos muy acostumbrados, pero lo va a hacer de manera muy positiva. Todavía nos falta mucho por hacer en Colombia para construir un verdadero debate político. Y en ese sentido, este es un aporte muy positivo, muy bueno, que desde la academia, desde la seriedad de la investigación y de la argumentación, que combina sin ningún miedo y trasciende sin ningún miedo las fronteras disciplinares y viaja de la filosofía a la ciencia política y al derecho. Una perspectiva útil, no solo desde el punto de vista de la comprensión de estos problemas, sino también desde el punto de vista de un aporte integral y significativo a los presupuestos a partir de los cuales podemos construir hoy en día en Colombia un debate público y un escenario de liberación democrática en el que las cuestiones, las posturas, las posiciones, las actitudes, las visiones del mundo, las creencias y también los sentimientos y las esperanzas propias de la experiencia religiosa tengan un lugar y una cabida que vaya más allá de un indiferente respeto tolerante, sino más bien de una integración activa dentro del cuerpo de la sociedad. Y en ese sentido, pues yo quiero felicitar a Iván por el esfuerzo y por el libro. Me parece que es un libro magnífico en ese sentido, y además ilustra mucho a propósito de cuál puede entenderse como el estado de cosas en relación con este tipo de debates, siendo muy juicioso en hacer críticas muy puntuales a algunos conceptos que ya a estas alturas, a pesar de que ya la filosofía contemporánea en los últimos 100 años se ha encargado de revisar de manera sistemática una y otra vez, todavía siguen operando en el trasfondo del imaginario colectivo, de la mentalidad colectiva, con la idea de secularización o de secularismo, que habría que reorientar, la idea del laicismo, que habría que orientar en otra dirección. El profesor Garzón habla de laicidad, me parece muy positivo, y también alterar un poco la noción de tolerancia, que a veces se la entiende de manera pragmática y cotidiana de una forma incompleta e insuficiente, y que genera profundas confusiones al asumir que la tolerancia es simplemente un asunto casi de soportar con un esfuerzo, digamos, en algunos casos de entereza, en otros casos de resistencia y de autosacrificio, la visión y el punto de vista de los otros, y quedarse callado en el momento en que los demás hablan e intervienen, y no la idea más bien abierta de una sociedad plural que entiende que los seres humanos somos diferentes, que tenemos experiencias vitales y de mundo diferentes, y que debemos poder ser capaces de abrirnos a la comprensión con sencillez y humildad de la existencia de otros puntos de vista, y no tratar de imponer los propios, que es otra cosa completamente distinta. El libro de Iván, La religión y la razón pública, no está hablando solamente de la relación entre religión y razón, que era el tema fundamental de la discusión a la que asistimos previamente, la excelente discusión entre el padre Blanco y Javier, ¿no? En torno al tema de ese simbólico debate, y debate además histórico desarrollado en múltiples textos entre Ratzinger y Habermas. Sino algo mucho más, digamos, no diría yo específico, sino quizás incluso hasta más complicado, que la relación entre religión y política. ¿Por qué yo diría que es mucho más complicado? En efecto, el tema de la relación entre religión y razón es quizás un problema sustancial
connatural, esencial a la tradición y la civilización occidental. No en vano nuestra civilización se asienta en dos pilares fundamentales, una tradición grecolatina y una tradición judio-cristiana, y esos dos pilares tan hondamente sembrados en no solamente nuestro pasado histórico, sino en los fundamentos mismos de nuestra visión del mundo, nuestra comprensión de todo lo que nos rodea y del mundo moderno, porque el mundo moderno es producto de eso, no hay que negarlo, pues obviamente generan una serie de tensiones que en principio de suyo son supremamente significativas para entender las dinámicas propias del mundo occidental y del mundo moderno, pero que por ello mismo no pueden ser consideradas como resolubles o solucionables mediante una serie de aplicaciones técnicas o de programas políticos que permitan saldar la cuestión de manera definitiva. Estamos asistiendo ante un problema fundamental y esencial. Claro, algunos dirán que el problema sin duda en relación con la discusión entre razón y fe en la tradición occidental somos los filósofos. Yo estoy de acuerdo. Claro, la filosofía es hasta cierto punto la piedra en el zapato, pero también es justamente por ello mismo uno de los motores activos de lo que caracteriza a la civilización occidental y ha cumplido un papel fundamental en la construcción de la tradición religiosa cristiana. Muy significativo y muy importante, y ha habido un diálogo que tiene siglos, ¿sí? Que nosotros no nos hemos inventado, que Ratzinger y Habermas no se inventaron, ¿sí? Sino que comienza muy remotamente, incluso desde tiempos de Filón de Alejandría. Es una cosa que tiene una historia larguísima, muy compleja en muchos momentos de la historia. Pero el libro de Iván Garzón apunta más bien a pensar el problema de esa relación, pero enmarcado en la relación ya más problemática a nivel del mundo contemporáneo entre lo religioso y lo político, entre el espacio de lo religioso y el espacio de lo político, teniendo en cuenta, pues obviamente, que el mundo moderno intenta, y no es solamente una cosa del mundo moderno, también históricamente, previamente se había hablado de la posibilidad de distinguir el poder terrenal del que no lo es. Sí, el espacio de lo político del espacio de lo sagrado, e intenta ofrecer argumentos para tratar de examinar la posibilidad de que las posturas y posiciones y argumentos que esgrimen los creyentes a partir de sus comprensiones religiosas tengan cabida, validez, aceptación y un juego activo, una participación activa en el esquema del debate público deliberativo de las democracias liberales, tal y como es descrito en particular por las teorías políticas de John Rawls y de Jürgen Habermas. Y el libro lo hace muy bien, es decir, tiene 3 capítulos, pero entre los capítulos se cuela un magnífico excursus, ¿sí? Y hay un epílogo también muy interesante. Voy a mencionar muy rápidamente los temas de los capítulos y voy a pasar ya a comentar su contenido, porque obviamente en la medida en que uno avanza la lectura, pues al estarse abordando problemas de verdad filosóficos, pues es inevitable que surjan inquietudes y dudas, y voy a plantearlas abiertamente, porque eso se trata un poco del asunto. Ya me toca a mí ya el papel de mano, ¿sí? Y entonces, después de mencionar las virtudes del libro, de mencionar no tanto que haya, digamos, limitaciones o dificultades, sino más bien las cuestiones de orden crítico desde una perspectiva de una noción de crítica muy kantiana, de límites y alcances de este tipo de análisis de perspectivas, que no obedecen tanto, por supuesto, al excelente trabajo del profesor Garzón, sino más bien a las limitaciones propias de las teorías de Rawls y de Habermas, y de ciertas pretensiones filosóficas de la filosofía política contemporánea que yo quiero de algún modo como poner sobre el tapete. Entonces, el capítulo primero, pues, Iván aborda el problema del lugar de las doctrinas comprensivas, así se entiende en el lenguaje de Rawls, a la religión y a la filosofía en la razón pública, qué papel tiene, qué lugar tiene. El segundo capítulo apunta justamente al problema de cómo tener puentes entre racionalidad secular y racionalidad religiosa en el marco de la propuesta habermasiana. El tercer capítulo tiende más bien a ser una especie de, yo llamaría crítica de la racionalidad religiosa. ¿Sí? Me atrevo a emular el título de la obra kantiana,
porque trata de pensar justamente los desafíos a los que se enfrenta el creyente a la hora de exponer sus razones en el espacio público, en el espacio político, y cómo esos desafíos están fuertemente conectados con unas condiciones de posibilidad de una razón pública que se llama sustantiva. Entre el capítulo segundo y tercero hay un excursus a propósito de los vínculos entre razón pública y ley natural, que me parece muy significativo, y al final un epílogo donde esto se sintetiza y hay una reflexión interesante a propósito del valor del lenguaje religioso en la vida política. El propósito del libro de Iván es fundamentalmente apuntar hacia conquistar una especie de espacio de diálogo entre creyentes y no creyentes, es decir, está de algún modo enmarcado en esa dirección, al menos así yo lo entendí, así yo lo vi, y de tratar de entender cuál es el papel público y político de las religiones en las sociedades occidentales, donde hay la pretensión de construir y el esfuerzo cotidiano de construir realidades políticas democráticas en espacios de discusión deliberativa y de pluralismo. Lo digo en tonos de hay una pretensión, porque eso nunca es un hecho. Es decir, si uno entiende algo de política, sabe que eso nunca es un factum, nunca es una realidad, sino es una conquista diaria que hay que construir colectivamente, en la que todos nos tenemos que esforzar, porque rápidamente podemos caer fácilmente en las manos del fundamentalismo o del jacobinismo, cualquiera de sus formas larvadas. Y en ese sentido, pues el primer capítulo, que precisamente se llama Argumentos filosóficos y creencias religiosas en el liberalismo político, aquí hablando del concepto de John Rawls, intentando buscar cuál es el lugar de esas doctrinas comprensivas en la razón pública, Iván logra mostrar cómo precisamente John Rawls abre una puerta para entender que esas doctrinas comprensivas de todas maneras tienen un papel semipúblico, que no se las puede totalmente desconocer en el escenario de lo político y que no se pueden sencillamente separar o segregar o discriminar o restringir al espacio de la escena de algo, entre comillas, privado, si es que eso existe. Sin embargo, a mí, de entrada, pues por supuesto, con este tipo de reflexiones de orden rawlsiano me asaltan varias dudas. Dudas en relación a cómo el liberalismo político entiende la religión y la filosofía, para comenzar. Esa noción de doctrinas comprensivas o omnicomprensivas a mí me parece supremamente sospechosa, porque hace ver a la religión y a la filosofía, o a las filosofías y las religiones, como sistemas sólidos, tiesos y totalitarios de creencias que, estoy exagerando por supuesto, es un poquito de retórica, pero es para hacer gracias, se resisten a los cambios internos y que imponen posiciones o creencias. Cuando yo como filósofo lo que veo es otra cosa. Es decir, y si uno mira la historia y lo mira desde una perspectiva también sociológica y una perspectiva antropológica, es evidente, por un lado, que la filosofía, más que un conjunto de sistemas o de doctrinas o de creencias, o que el filósofo a la hora de asumir una postura filosófica está más que asumir un conjunto de doctrinas o de creencias, más bien tiene que ver más bien con una actitud y una disposición hacia la vida y hacia la razón y hacia ciertos problemas, que implican de entrada, justamente porque de eso se trata la filosofía, un esfuerzo sistemático continuo de tomar conciencia y de asumir y de formular preguntas. Obviamente, el modo filosófico, el modus vivendi filosófico de estar continuamente planteando preguntas o dudas o de estar cuestionando, puede ser incómodo en un escenario político institucionalmente establecido, porque la participación política del filósofo se vuelve algo que perturba los fundamentos mismos de la vida política, de cualquier sistema político, incluyendo la democracia, incluyendo, por supuesto, también, evidentemente, el ideal de una sociedad liberal en el marco de espacio público y efectivo de la sociedad, de las democracias liberales contemporáneas. Puede que en esos espacios la filosofía sea más querida y más respetada, pero eso no significa, o relativamente, aparentemente más valorada, ¿no? Pero eso no significa que la postura filosófica o la actitud filosófica no siga siendo incómoda, porque el filósofo es aquel que hace esas preguntas molestas y hartas, ¿no? ¿Y qué es democracia? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y para qué sirve? ¿Sí? ¿Y por qué?
Y eso, pues, por supuesto, perturba e incomoda, y los regímenes tienden a reaccionar inevitablemente frente a esa intervención de la filosofía, frente a la cual yo tengo mis reservas. Es decir, yo sí creo que personalmente que la filosofía debe ser muy prudente a la hora de meterse en el debate político y a la hora de meterse en el espacio de la discusión política. Debe ser supremamente prudente porque es muy potente a la hora de poner en cuestión los fundamentos mismos de la vida política y puede destrozarla. No en vano las amenazas que vieron prudentemente los atenienses ante las preguntas insidiosas de Sócrates los condujeron a inducirlo a la cicuta. A mí me parece que fue una actitud prudente de los atenienses. Porque ahora, los filósofos, cuando nos metemos en cuestiones de política, ya en el debate concreto político, nos ponemos a participar ahí, de pronto nos equivocamos, ¿sí? Mi metáfora favorita es la idea de un enorme gigante que baja de la montaña y va a visitar la aldea en el día del mercado, ¿sí? Entonces, con absoluta ingenuidad e inocencia, trata de coger una fruta del mercado y arrasa con él, ¿no? Y lo destruye. Y eso le pasa un poco a la filosofía cuando baja al escenario de lo político. Y hay ejemplos históricos múltiples de múltiples órdenes. Martin Heidegger es uno de esos. Y entonces hay que tener cuidado. Por otro lado, eso de que la religión es una doctrina comprensiva, a mí también me parece que es profundamente limitada. Que hay que tener cuidado con ese tipo de conceptos, porque las religiones, o por lo menos las que nosotros conocemos de manera más cercana por experiencia directa o por estudio, es decir, las tradiciones de las religiones reveladas monoteístas en particular, en sus múltiples versiones, porque no hay un solo cristianismo, no hay un solo judaísmo, no hay un solo islam, tienen que ver no solamente con un conjunto de prácticas y de costumbres y de rituales y de símbolos más que de creencias, ¿sí? Sino que también tienen que ver, y por supuesto están íntimamente relacionadas con, o son el resultado de, como ustedes lo prefieran, de experiencias de orden religioso, de experiencias de lo sagrado. Se le da la posibilidad de experimentar en el marco de la existencia humana una apertura hacia la trascendencia, y que están íntimamente vinculadas y asociadas y conectadas con experiencias de orden estético y de orden emocional, y también con preocupaciones de orden profundamente existencial, y entender entonces la religión simplemente como un sistema que entra a operar en el sistema del debate público como un set de creencias, ¿sí? Es como no entender realmente cuál puede ser el papel y el poder de la religión en el espacio de lo público. Y aquí adelanto una cosa, digamos, con respecto a lo que yo diría en relación con este tipo de temas. Claro, uno se pregunta cuál puede ser el papel de lo religioso en la razón pública, y claro, el problema, como está planteado en términos de razón pública, tiene que ver precisamente con la posibilidad de establecer diálogos y de traducir, como muy bien dice Iván Garzón, siguiendo a Habermas, de traducir, ¿sí?, las expectativas, inquietudes y necesidades del creyente en el escenario del debate público. Pero yo sí creo que en la medida en que la religión es algo mucho más rico que simplemente un conjunto de creencias, un conjunto de convicciones interiores, y que tiene que ver con experiencias humanas, no solamente individuales y colectivas, de lo sagrado, puede tener un papel significativo en la vida política y en la vida general, que va más allá de la participación argumentada en debates públicos. ¿Y en dónde lo tiene? Claro, tradicionalmente se vería en el tema de la moral. Hay una apreciación, digamos, como estándar sociológica que dice que el papel de la religión es fundamentalmente el de asegurar, ¿sí?, la educación y la formación moral de las sociedades de los individuos, con un discurso en relación con eso. Y bueno, también hay una convicción interior por parte de muchos creyentes de que sus posturas religiosas, su experiencia religiosa, su experiencia en el caso del cristianismo de fe, los induce a adoptar una postura y una actitud ante el mundo y ante los demás que tiene un efecto de impacto político ineludible e inevitable, evidente. Pero yo pienso que el papel incluso puede ser mucho más interesante y profundo en relación con ese tema que Iván señala del
la posibilidad de establecer un aprendizaje mutuo entre religión y política. Y es que las religiones como instituciones sociales, culturales, políticas, económicas de orden tradicional, que llevan una larga historia y que expresan desde un punto de vista de una antropología cultural el lugar y el papel que tiene la experiencia y el trascendimiento de lo sagrado en la vida humana, en la existencia humana, individual y colectiva, constituyen una fuente inagotable, no solamente de sabiduría de orden moral general, no doctrinal, sino una fuente inagotable de sabiduría vital existencial de orden emocional. Y creo que esto, pues por supuesto, supera por supuesto las pretensiones del libro de Iván, pero a mí me parece bueno mencionarlo acá, porque creo que en relación con el tema del debate razón y fe, ¿sí? Hay algo ahí que a mí me parece que hace falta, ¿sí? Hay algo que a mí me parece que hace falta, y es que las emociones habitan, ¿sí? Y dominan la vida política. Dominan la vida humana, dominan la vida política. Están presentes continuamente en ella. Y también están presentes de manera muy intensa en la vida religiosa. Y que hay una experiencia muy importante de las religiones, y hablo en plural de las religiones porque no es solo el cristianismo, por supuesto. Ejemplo inmediato, pues rápido, además del judaísmo y el islam, puede ser el budismo. Una experiencia milenaria, ni siquiera centenaria, milenaria, de trato con la propia vida emocional. Y yo creo que hay muchos problemas políticos que tienen que ver no tanto con dificultades de incomprensión de los argumentos racionales, como un poco la lógica liberal del liberalismo político, la lógica valenciana manda, ¿sí? De tratar de resolver problemas en el asunto de debate y de discusión, y de superar cada discusión mediante un avance en procura de un estadio mejor. Gracias por hacernos recuperar o notar sobre el ancestro de Habermas en el idealismo alemán. Sino que además de eso, de hacer un asunto de diálogo, de discusión, hay un asunto que tiene que ver profundamente con las emociones. Es decir, y estoy hablando de un país en guerra, o un país violento como Colombia. Sí, bueno, todas las naciones han cruzado por experiencias similares y las tienen, donde hay violencia, donde hay por tanto daño. El daño produce dolor, y el dolor produce rabia, resentimiento, indignación, culpa, molestia, indisposición, incomodidad, y a veces la incomprensión en los debates y en los diálogos a veces obedece más, no a tanto a la falta o la carencia de razones, porque hay un exceso de razones, y muchas, y no a la incapacidad de comprender las razones del otro, sino a rechazos profundamente emocionales con respecto a las posiciones ajenas. Y yo no creo que el mundo contemporáneo se pueda dar el lujo, ¿sí?, de desechar el aprendizaje que las religiones nos proveen, por ejemplo, en relación con el papel de la compasión, para hablar de una experiencia con una emoción que está presente no solamente en el cristianismo, sino también en el budismo, en la vida política contemporánea. Entonces, digamos, habría en relación con esto como dos limitaciones que yo percibiría. Una que tiene que ver con el alcance de esa comprensión de lo religioso y de lo filosófico que está detrás de la doctrina de John Rawls, que implica, por un lado, reconocer las eventuales limitaciones de la participación de lo filosófico en lo público y en lo político, y que por tanto nos pueden invitar a pensar como problema, ¿sí?, las dificultades de la participación desde el punto de vista de lo religioso en lo público y en lo político, también por esa metáfora del gigante, ¿sí?, que hace que las cosas sean un poco difíciles, y también porque yo creo que en el campo de lo político en ocasiones hay que adoptar en relación con este tipo de debates un cierto nivel de pragmatismo, ¿sí? La política tiene que ver con asuntos de una práctica también cotidiana, donde las preguntas de fondo de pronto no son operativas, ¿sí?, generan como una suerte de dificultad. Aquí estamos en la academia, esto es una discusión filosófica, entonces nos podemos dar lujo de hacer preguntas de fondo, ¿sí? En el capítulo 2, me extendió el tiempo. En el
capítulo 2 va a ser más conciso. El profesor Garzón hace una excelente articulación de la propuesta habermasiana e interpretación de la misma y yendo más allá de ella, para tratar de establecer puentes entre la racionalidad secular y la racionalidad religiosa, ¿no? Tratando de pensar cuál es el papel público de los creyentes y de sus convicciones religiosas en el Estado constitucional, en los 3 niveles que plantea Habermas, ¿no? El sistema institucional y estatal, esa esfera como formal, de la vida pública, la esfera público-política y la sociedad civil. Y claro, uno se pregunta ahí, bueno, y la apuesta por el tema de la traducción, ¿no? La posibilidad de que la visibilidad pública de las razones religiosas se asegure mediante una serie de compromisos entre los interlocutores. Pues por la única manera en que eso puede operar en el debate público es que de lado y lado haya compromisos entre creyentes y no creyentes. Sí, compromisos de orden cognitivo, comunicacional, comportamental, como señala Iván muy bien, muy claramente. Sin embargo, a mí me parece que aquí hay algo que se asoma, que es un poco problemático, que tiene que ver con hasta qué punto nosotros podemos hablar, o qué tan funcional puede ser hablar de creyentes y no creyentes. A mí me parece que hay que tener muchísimo cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje tiene un poder, y un poder creador de realidades, ¿sí? Muy significativo. Es el poder de la retórica, que es creador constitutivo de realidades. Y creo que no puede correrse el riesgo de substancializar, ¿sí?, a los creyentes, como si fueran una especie de entidad extraña y rara que aparece, ¿no?, que se pudiera señalar y compartimentalizar. Y entonces aquí este es el Senado de la República y allí están los creyentes. No haya, porque lo he visto, no haya tenido momentos también de duda, ¿sí? Entonces no podemos hablar de ese tipo de riesgosos encasillamientos por razones no solamente objetivas, sino también por razones políticas porque es muy serio. Entonces el asunto no es tanto la sustancialización de estos creyentes o los no creyentes, sino más bien el problema de cómo participan ciertas ideas y las expectativas que se tienen con relación a ciertas ideas y creencias en el debate público, cómo se integran. Y se habla entonces en este caso de la idea de razones religiosas. ¿Cómo intervienen las razones religiosas en el debate público? Por ejemplo, cuestiones polémicas o de orden fundamentalmente moral, ¿no? Debates sobre el aborto, la eutanasia, los clásicos, ¿no? El matrimonio homosexual, etc. Y yo diría ahí que a mí incluso la noción misma de razón religiosa también es problemática. Problemática porque no creería que haya unas razones que sustancialmente en sí mismas sean religiosas. Yo lo que diría sería más bien que en el escenario de la discusión política pública aparecen razones que de pronto están justificadas en una racionalidad religiosa, y el tema habermasiano tiene que ver con qué tan razonable es en el espacio público, es decir, qué tanto los que no comparten esa racionalidad o lógica religiosa son capaces de comprenderla y se disponen racionalmente a tratar de entender esa particular forma de razonar, que yo creo que es fácil de comprender. En las preguntas, en la sesión más temprano se hablaba de la dificultad de hablar de naturaleza y telos y eidos con algunos científicos con un lenguaje, digamos, muy metafísico, tradicional, de corte escolástico, aristotélico. Yo creo que el asunto ahí tiene que ver un poco con un esfuerzo para comprender precisamente ese otro procedimiento racional, y yo creo que eso no es tan difícil. Desde el punto de vista racional, la exigencia desde el punto de vista racional no es difícil. Me parece que a veces la exigencia es más difícil desde el punto de vista pragmático y desde el punto de vista emotivo. Hay algo que a mí me parece interesante en el libro de Iván, y es que él no se queda solamente en el asunto puramente filosófico, sino que yo creo que barrunta cuestiones de orden teológico. Con respecto a por qué razón también el creyente, y ahora ponemos eso entre comillas, ¿sí?, tiene un deber y una responsabilidad pública y política, ¿sí? Y eso tiene que ver con las motivaciones de orden religioso, teológicas o de fe,
que inducen a las personas a participar en la política. Yo creo que ahí hay una discusión que ya es de orden de teología política, que tiene que ver con la postura en general de la religión frente a lo político, y creo que ahí hay diferencias profundas ya en el debate cuando estamos hablando de Islam, de judaísmo, de cristianismo, que hay diferencias profundas entre protestantismo y catolicismo, y que incluso dentro del mismo catolicismo hay posturas muy distintas, ¿no? Y eso hay que darlo en cuenta, ¿no? Porque hay una interpretación del Evangelio, por ejemplo, en el caso del cristianismo, que dice que claramente, por lo que mencionaba el Padre Blanco, las palabras de Jesús al César de Dios, sí, que es brillantemente interpretadas en el libro de Eric Peterson, sí, del monoteísmo político, siguiendo a Agustín de Hipona, de que, bueno, este asunto de que los cristianos se metan en política, aquí hay un asunto que hay que mirarlo con pinzas, ¿no? Con muchísimo cuidado, porque precisamente hay una actitud ante el mundo, ante lo mundano, donde lo político está de algunos marcados, que implica una toma relativa de distancia, ¿no? Que es problemática en algunos casos, porque en algunos casos implica desprecio, ¿sí? O implica apatía o indiferencia de algún político, o en otros casos deseo de superar o pasar por encima de lo político, que puede ser problemático. Pero hay una tensión, hay una tensión que yo no creo que sea dialéctica, que no se resuelva dialécticamente, que hay que tener en cuenta, y que eso es significativo y muy importante. En el caso del Islam y del judaísmo la cosa es distinta, porque evidentemente, como se mencionaba, pues son religiones reveladas donde la revelación es la revelación de una ley que no es solamente una ley para la trascendencia, una ley para la trascendencia espiritual y colectiva de la humanidad, sino que es una ley que implica un ordenamiento concreto de tipo político y jurídico de la sociedad, de la Sharia, ¿sí? y la ley que está implicada en la Torah. Y entonces ahí hay otro problema, otra enorme dificultad. Pero esos ya son, digamos, el problema ya interno de las religiones y de teología política, donde la filosofía puede participar, de cuál es la postura política, ¿sí? Que se desprende de las discusiones teológicas y de la interpretación de la experiencia religiosa. ¿Qué tanto mi experiencia religiosa implica una postura política? Y ese problema de orden teológico está muy bien anunciado en el texto de Ivanía, me parece que es muy significativo y muy valioso. No cansarlos, porque esto podría ser, evidentemente, un tema sin agotado. Me parece que hay una recuperación en el libro de Iván de ese programa de filosofía política de Leo Strauss, ¿sí? de darle un papel importante y significativo a la filosofía política como búsqueda, precisamente como mantener viva la pregunta por lo bueno, ¿sí? Y por el régimen político correcto, con el cual yo estoy de acuerdo y comparto, a pesar de mi aristotelismo en ese sentido, ¿no? Es decir, a pesar de mi idea y en ese sentido soy más arentiano, ¿sí? Que straussiano, ¿no? Que es pilas con el filósofo metido en la política, pero que la filosofía política busque o procure este tipo de reflexiones que apuntan, por ejemplo, a ese magnífico discurso donde tratas de establecer las conexiones entre razón pública y ley natural, ¿sí? Apuntando en esa dirección. Me parece muy positivo y muy valioso hacer el intento de mantenerlo vivo, ¿sí? Que la filosofía política no se quede solamente en un asunto puramente normativo, ¿sí? de validación o justificación de los sistemas actuales, sino que trata de pensar más allá, ¿sí? En una continua revisión del régimen actual, en la búsqueda del régimen político ideal, ¿sí? En eso sí soy platónico, es decir, straussiano, ¿sí? Me parece magnífico que se defienda y hay que sostenerlo, y la función de la teoría de la filosofía política debe apuntar también en esa dirección. Es indispensable, es esencial, como diría Derrida en alguna ocasión, hablando precisamente de la democracia, la democracia no hay que dejarla ahí, hay que seguir pensándola, ¿sí? Hay que seguir pensando incluso dentro de la democracia la posibilidad de un régimen mejor, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso no hay que cortárselo al filósofo. Y finalmente, me encanta, al final, en el epílogo, hablando justamente del papel del lenguaje religioso en la política, que es un tema, es todo un tema. Iván simplemente lo anuncia, lo postula, pero es de verdad, yo esperaría que luego, no sé, de pronto lo trabajes en alguna investigación, hablando del impacto y del peso que tiene el lenguaje y la simbología religiosa en las discusiones y en los debates, en los discursos políticos.
que yo creo que obedece, es mi sospecha, y aquí meto la cuña, desde una perspectiva, no ya como las que he mencionado, sino desde la perspectiva de la filosofía de Hans Blumenberg, que es uno de los filósofos favoritos y preferidos, que obedece, sospecho, al poder y la potencia de las metáforas en sí mismas, independientemente de que sean religiosas o no. Sí, en la poesía, en la literatura, las metáforas en sí mismas tienen un poder y una potencia porque nos permiten ofrecer marcos fundamentales de comprensión. Sí, no son ademanes retóricos adicionales y decorados, sino condiciones de posibilidad de la lectura del mundo. Y yo creo que es inevitable que una tradición cultural y civilizacional tan profundamente arraigada en el judio-cristianismo, pues las metáforas de fondo, sé que provienen de esa tradición, que han sido utilizadas por esa tradición, sigan operando de manera significativa en el espacio público para la comprensión y el diálogo entre todos. Entonces, creo que las metáforas en ese sentido son muy funcionales y además rompen el problema de las dificultades teóricas conceptuales, de si tu postura es esta, no, una metáfora se hace entender, ¿no? Sí, se hace entender independientemente, no importa quién la haya dicho. Aquí la idea es más bien entender que todos o vamos en la misma nave del Estado, ¿sí? O estamos todos tratando de sobreaguar nadando en el mismo océano y tenemos que tomar decisiones con respecto a si vamos definitivamente a un puerto final, a una isla besitera perfecta, o vamos a entender que nuestra tarea es más bien ayudarnos y cooperar mutuamente para no hundirnos, ¿sí? En este esfuerzo por tratar de sobrevivir. Entonces, felicitaciones, Iván, por el libro, realmente estoy muy agradecido, me ha motivado muchas reflexiones, quisiera seguir aquí hablando y debatiendo, pero ya dejo descansar. Muchas gracias. Bueno, yo tampoco quisiera cansarlos. Dos cosas muy breves. Primero, pues, obviamente agradecer la presentación tan generosa de los profesores Pepe y Henry. El libro y el resultado, lo que voy a decir va a motivar que no lo quieran leer, porque es resultado de mi tesis doctoral. Eso para contarles, no que ladrilludo, o espero que no haya quedado tan ladrilludo, sino para contarles que en realidad este libro lo empecé a escribir en el 2009 y se terminó de escribir a fines del año pasado. Eso para decirles que recoge en realidad preocupaciones que he llevado como en mi vida en los últimos años. Preocupaciones personales, quizás la principal, y esto es una confesión, y es si es posible ser un católico liberal. Es decir, si es posible conciliar dos cosas que en América Latina han ido por lados distintos y que para mucha gente son inconciliables, tanto en el universo de los católicos como en el universo de los liberales. La otra es si es posible sugerir algunas pistas intelectuales, algunas claves de lectura, y de ahí el interés en los dos autores. De hecho, tuve la dificultad que se suele tener en todo doctorado cuando uno presenta un proyecto, que le sugieren muy amablemente que por qué no lo hace sobre un autor, que eso es más fácil, es más sencillo, es más... Y yo desde el principio me empeñé en no situarlo en un solo autor, porque pues si bien es muy interesante conocer un autor a fondo y terminar, digamos, con el título de experto mi preocupación iba más allá de lo que pudiera plantear Habermas, Rawls, o los comunitaristas, o Leo Strauss, o Schmitt. Entonces, en realidad Rawls y Habermas son un pretexto para hablar de una forma de pensar que a mí me parece que nos evitaría que el debate público sobre ciertas materias controversiales fuera un diálogo de sordos, en el cual, desde una perspectiva clericalista, tradicional, conservadora, reaccionaria, llámenla como quieran, pero digamos,
que pretende, digamos, conservar el orden establecido y que tiene, digamos, todavía cierto desconcierto ante lo que ha representado la modernidad. Se opone a una postura que más bien tiene el complejo de Adán y que cree que todo hay que inventarlo, que todo cambio es para bien y que por lo tanto hay que estar siempre haciendo cosas que nos demuestran a nosotros mismos que ya somos esos adolescentes que todos fuimos y que somos capaces de romper las reglas y de hablarle duro a los papás. A mí me parece que, y eso se llama liberalismo, se llama progresismo, se llama laicismo, se llama secularismo, se llama corrección política, o como quieran, pero me parece que la conciliación, los puntos de encuentro, el diálogo entre esas dos tradiciones, que son formas de pensar, que son cosas que quizás yo, porque me metí, digamos, en ese esquema, puedo identificar en las distintas discusiones como esas dos posturas, está muy presente entre nosotros, y es lo que evita que los temas controversiales en los cuales la religión tiene algo que decir o podría tener algo para decir terminen convertidos en un diálogo de sordos, insisto, o en discusiones en las cuales finalmente la capacidad de alcanzar un compromiso social es lo último que se piensa. Lo otro es que en lo que estoy en desacuerdo con Enver es con el tema del papel público. Yo no me considero filósofo, pero yo sí siempre, quizás porque las primeras cosas que escribí en realidad fueron columnas de opinión más que artículos académicos cuando estaba en la universidad, siempre he creído en el papel público del académico o del intelectual, del profesor. Entonces, me parece que es importante ser capaz, digamos, de ser esa conciencia crítica, de ser ese llamado de atención, precisamente en la coyuntura de unos debates que se plantean en términos muy precarios y a veces sin ninguna pretensión de ilustrar bien las posturas. Entonces, un poco la preocupación existencial que subyace al texto es decir, hombre, primero hay un deber, porque si yo, digamos, veo esto, tengo que buscar la forma de decirlo para quien lo quiera oír. Pero segundo, pues parte de la crisis de la cultura y parte de la pobreza intelectual de nuestro tiempo obedece precisamente no a plantearse preguntas de verdad, preguntas de fondo, preguntas filosóficas. Y en ese sentido, me parece que la filosofía política tiene como ese rol o esa capacidad de incomodar, digamos, esos prejuicios, esas verdades que todo el mundo acepta, pero al mismo tiempo ser capaz de contribuir a esa cosa tan beberiana de ayudar a desmitificar el mundo y desmitificar tantas cosas que la gente cree quizás sin reparar en ellas mucho. Y lo último es, ahora que mencionaste a Hannah Arendt y esa película tan interesante que salió hace unos meses, en realidad creo que fue el año pasado, en la que muestra el papel que tuvo en el juicio a Jerusalén. La banalización del mal. La banalización del mal. Yo siempre he creído mucho en la honestidad como señal distintiva de quien se dedica a la tarea del pensamiento. Es decir, evidentemente muchas de estas cosas pueden ser incómodas, muchas de estas cosas hoy en día la señal de desaprobación no es las decenas de cartas que le enviaban, sino la señal de desaprobación es que ni siquiera reparan en mirar el índice. Pero yo siempre he creído que la honestidad es la señal distintiva del que se dedica al pensamiento y que esa es la cualidad después de la cual están todas las demás. Por eso es que esa honestidad me lleva a definirme en algunos términos, a no encasillarme, porque si viste, digamos,
tengo algo de schmittiano, pero también de straussiano, pero también de habermasiano y de rawlsiano, es decir, pero también de comunitarista. ¿Cómo se concilia todo eso? Yo mismo no lo sé, ni me interesa, digamos, sistematizarlo, pero es porque creo que parte del ejercicio apasionante del pensamiento es que cuando uno cree que algo es verdad, pues lo puede adherir a eso sin mayor, o puede adherir a eso con libertad. Es decir, nosotros afortunadamente estamos en una profesión en la cual nadie nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nadie nos dice qué es lo que tenemos que pensar, nadie nos dice qué es lo que tenemos que, sino que la libertad inspira esto, y yo creo profundamente en la libertad como condición de esa honestidad, que lleva a decir, hombre, yo creo que esto es así, efectivamente puedo estar equivocado, el texto efectivamente tiene muchos defectos, muchos temas sueltos, muchas cosas en las cuales efectivamente hay quizás una actitud muy complaciente o muy condescendiente con posturas que en la práctica algunos amigos me decían, pero es que está bien, eso que dicen está muy bien, estos autores, pero eso no sucede, o eso no lo aplica a nadie, o creer en eso supone, digamos, validar un sistema en el cual inevitablemente hay razones y consideraciones que se excluirán de todas maneras. Pero tampoco se trataba de hacer algo funcional para ningún sector, ni para algún grupo específico, que es un poco la sospecha que recae sobre estos temas, y lo hablamos ahora, sino era simplemente hacer un esfuerzo de estudiar unos temas que a mí me parece que la modernidad dejó de lado, y que la religión hoy por hoy, y pues afortunadamente la política internacional y la agenda mediática diaria muestra que esto sí es un problema en buena parte del mundo, y que para nosotros lo es. Lo que pasa es que quizás estamos centrados en otros problemas que nos parecen más urgentes, pero yo creo que este puede no ser tan urgente, pero es un problema importante. Entonces, de nuevo muchas gracias, y a ustedes la paciencia y el interés por estar acá. La Universidad de La Sabana quiere agradecer a cada uno de los presentes su participación en el segundo seminario de Teoría Política Contemporánea entre Razón y Religión, 10 años de debate Habermas-Ratzinger, organizado por el Programa de Ciencias Políticas. A la salida podrán encontrar el libro La religión en la razón pública de Iván Garzón, coeditado por Universidad de La Sabana y Editorial La Estrella, con un 20% de descuento. Se les recuerda que todas las actividades de ciencia política se publicarán en el Twitter @cpoliticasUS. Muchas gracias a todos.